Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda Podcast. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Aquí sin poder creer que ha pasado ya más de un año desde nuestro primer capítulo Oh, de ¿verdad? Toque de Queda Podcast. ¿Puedes Oh, creer? ¿verdad que ¿Puedes, estamos puedes dimensionar que habiendo dos crisis sociales, un año entero, desesperanza, escasa salud mental, estamos aquí qué, un año después? qué gran efeméride, ¿verdad? Casi hasta lo había olvidado. Pero aquí estamos en un nuevo capítulo de Toque de Queda Podcast. El capítulo de hoy día es, como lo ven en el título, eh, yo creo que a más de alguno ha dicho esta frase o ha escuchado esta frase en su familia, en su casa. En esta casa, culia, hay duendes, weón. ¿O no? Sí, pues los duendes son amigos desde tiempos inmemoriales, súper presentes en el imaginario colectivo, particularmente chileno, culpables de desapariciones de objetos, Oh, em, pérdida de cosas, ruidos extraños, como que todo lo que en otros países se le atribuye al poltergeist, aquí nuestros amigos duendes lo han agarrado, llevando en sus propios hombros, diminutos y corre. distintos Le hombros. echamos la culpa a ellos nomás. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Tanto tiempo. Bien, espero escucharme mejor. Con un año de podcast he tratado de arreglar dentro de lo que se puede el equipamiento, considerando las discapacidades y que no salgo a hacer compras innecesarias. Pero bien, bien. Después como de mes y medio de solo producir porque tenía que, tengo ganas de producir porque quiero. Así que Eso. creo que es un, ¿cómo se dice? Un progreso dentro de estos 6 meses que dicen que los 6 meses son como la gran crisis, o sea, son una gran pared en medio de las crisis de cualquier clase, así que creo que estoy sorteando la mía. Fantasticum. ¿Cómo estás tú? Yo también pasé momentos no duros, pero medio complicados laboralmente, pero hemos vuelto acá. Esto me relaja, me tranquiliza, me hace bien hablar de las cosas mágicas y quedan sustos. Así que contento y contento también por toda la gente que se ha sumado a este programa, a este proyecto, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Lo hacemos por ustedes, oiga, todo por ustedes. Sí, de verdad, nada más que agradecer. Bienvenidos al escapismo paranormal. Yo a puro escapismo he mantenido mi salud mental, así que espero que este sea Así que otro. si estás en Bueno, teletrabajo, en toque de queda o simplemente escuchándonos, te agradecemos. así es. Estamos Oiga, muy, muy, muy agradecidos. los duendes. Oigo. ¿Qué me dice de los duendes? ¿Y qué no te tengo que decir de los duendes? Ustedes, De- como sabrán si han escuchado los capítulos en este último año, qué bacán se siente decir así como en el último año. Eh, sabrán que nosotros intentamos tener una visión súper local, no centralista, de todo lo que hablamos. Y considerando que eso generalmente no es una narrativa que se busque como documentar o registrar, a veces la investigación, la búsqueda de fuentes es súper, súper difícil porque no, en realidad a nadie le interesa documentarlo. Pero cuando dijimos vamos a hacer duendes y yo empecé a hacer como mi revisión bibliográfica del tema, me vi pero abrumada con la cantidad, felizmente abrumada por la cantidad de información que existe respecto a los duendes. Parece que Es en este país, cuático. abunda el duende, parece. Sí, sí, definitivamente. Eh, Así como para partir un poco, los duendes, si ustedes están así como más familiarizados con el imaginario como más
eurocéntrico. Los duendes aparecen de forma exhaustiva en cuentos, en mitología, generalmente también vinculados como a ¿cómo se dice? A entes traviesos, buenos para las jugarretas. Tenéis a los leprechauns en Irlanda, tenéis en el folclore europeo un montón de cuentos sobre duendes, tenéis también de la literatura tolkieniana, enanos, elfos, como toda esa clase de criaturas vinculadas como a características de estos seres. Tienes también en la mitología grecorromana ciertos arquetipos que son vistos hasta el día de hoy representados de distintas formas. Habían unos, no me acuerdo cómo se llaman originalmente, pero son dos como seres pequeños que se dedican a hacer travesuras y los podéis ver, por ejemplo, representados contemporáneamente en gemelos. Tenéis los gemelos Weasley en Harry Potter que como que representan este arquetipo. Después tienes en Percy Jackson a otros dos hermanos que también se dedican a hacer bromas. Tienes en Alicia en el País de las Maravillas a Tweedledee, Tweedledum. Tiene... Uf, de verdad que... Son magníficas las duendes. duplas. Simplemente duendes. Eso un poco como para partir con lo que son estas criaturas. Ahora si queremos irnos a la raíz etimológica. Eso es lo que, eso Siempre. es lo que, eso es lo que me gusta de este programa, que me gusta la etimología. A mí me cae bien la etimología. A veces, bueno, como el lenguaje se transforma constantemente, es una activa, no siempre se mantienen como las mismas ideas, los mismos conceptos, pero a mí me gusta ver cómo la cosa evoluciona junto con la sociedad. La etimología del nombre duende viene de la expresión duende de casa o dueño de casa, Dueño de casa. porque los duendes suelen apoderarse de los hogares y encantarlos. Eso también proviene de la raíz árabe duar de la casa, el que habita la casa. Recuerden que por mucho tiempo la península ibérica tuvo gran población de árabes, entonces nuestros dos idiomas están súper ahí vinculados. Sí. Así que, mira, esta es una de las pocas ocasiones en que la palabra duende no viene del latín, no viene de una raíz anglosajona, viene directamente del español. Duende cast. ¿Quién es el duende de este domicilio? En el censo, me imagino. Claro. Dueño de casa, Claro. sí. Él es su duende. Apuesto que no sabían que de ahí venía la palabra. Entonces, como el duende es de la raíz española, para otros folclores europeos sería como el equivalente al goblin. ¿Cachai? Ahí también, no sé, pues podéis ver esa como vinculación así, si lo vamos al más moderno, en Spider-Man tenéis que se le llama Green Goblin y en español el duende verde. ¿Cachai? Ah. Bueno, el goblin viene del francés gobelin, que se origina de el nombre de un fantasma que en el siglo XII estuvo molestando mucho al pueblo de Évreux. En general se describen siempre como criaturas de naturaleza maliciosa hacia las personas. A veces se les vincula con las hadas. En general, como te digo, se les da personalidad bromista. Otra característica que comparten más o menos los duendes de todo el mundo es que son bajitos. Un tipo de duende, mira, tienen incluso así como la familia. En la familia de los duendes están los gnomos, los trasgos, el leprechaun, como te decía, el poltergeist alemán. Aquí entrarían también, como siempre esta descripción está medio eurocéntrica para mi gusto, pero en esta familia entonces podemos empezar a meter por ejemplo, al laftrache,
a criaturas el Anchimal, los Anchimalén. Ese, Anchimalén. Justo iba a Sí, nombrar Anchimalén. los Anchimalén. Tienes, bueno, aquí no hice más información latinoamericana porque me abrumé un poco con toda la que hay chilena, felizmente. Entonces invito también ahí a todos quienes nos escuchan de otros lados de Latinoamérica que nos cuenten de sus equivalencias a duendes en otros lados. Creo que el pomberito Ese mismo iba a decir, el clasificaría como un paraguayo. duende, ¿o no? El El pomberito bombero en paraguayo. Argentina. Ahora, Argentina y Paraguay. No me peguen si lo dije mal, por favor, No, no no, quiero. el pomberito, sí. Bueno, no hay que Sí, nombrarlo mucho escuchaba el también. pomberito en general en Twitter. Es muy famoso el pomberito, No hay que, pero no, no sé exactamente de dónde viene. no hay que nombrarlo mucho, ¿ah? Sí, pero en las zonas rurales de Uruguay, Paraguay, Argentina un Exacto. poquito. Y me gusta mucho porque cuando escuché por primera vez el caso del bombero, que, que fuma cigarros también, por ahí empieza a acosar mujeres también. Eh, Viene con un detalle, con un tips que también lo he escuchado en otras veces y me llama bastante la atención, que no es recomendable silbar en la noche. Mira. ¿Por qué? No lo sé, pero no es recomendado silbar de noche. Ahí nomás se las dejo. Oh, ya, mira. Aquí mirando, así haciendo una barrida rápida por otros lugares de América en donde Ujú. hay presencia de duendes o de criaturas similares, eh, hay que aquí considerar como separar las leyendas mesoamericanas, porque existe registro de leyendas mesoamericanas. eh, Se me fue el hilo completamente. ¿Qué fue lo último que dije? El duende me borró el cerebro. Mesoamericana, pero me imagino que debe ser de la fauna de toda Sudamérica. Creo que también hay una O especie, sea, no bombero, pero con la una cultura. especie parecida o un mito parecido en Brasil también, en varias regiones de Brasil, de Claro, duende yo a lo que originario. me refería un poco es que en el periodo precolombino de Mesoamérica hay igual registro previo a la llegada de los colonizadores de entidades similares a los duendes, pero Exacto. esta también Los era españoles no trajeron los una. duendes, ya habían acá duendes. Pero ellos vinieron a imponer su visión de los duendes. Trajeron. Entonces, una vez llegaron, evidentemente estas tradiciones empezaron a fusionarse. Por lo tanto, existen narrativas distintas eh, y- previo a 1492 y posterior a 1492. Y después como eso devino y evolucionó en lo que es Latinoamérica ahora. Por ejemplo, en México, eh, en algunas culturas mesoamericanas como la maya, estaban los alujes, que serían un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz. Si te fijas, este es un duende que no hace tanto travesura, sino que sería alguien que colabora en la extracción de maíz. Y esto es muy, 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 muy como representativo, creo yo, del folclore precolombino, vinculado a estos seres, porque si te fijáis, el maíz, recordemos que es originario de América. Cuando llegaron los europeos, ellos no conocían el maíz. Entonces, esto es así full. ¿Qué más podríais decir que esta criatura, ¿cachai? Que viene y habita en los campos de maíz? Imposible que existiera en Europa, pues, ¿cachai? Ujú. Duende de Pero choclo. leyendo, leyendo un poquito más sobre ellos, em, también roban niños, rayos, y Ay, hacen pero. travesura, Ay, roban ganado. sí, Solo, sí. solo habita, Duende tiene que tener travesura, por favor. claro, sí. Atrae la lluvia, protege los campos, les hacían los agricultores casitas pequeñas, ya para que cuidaran el sembrar. Wow. Pero una vez pasaban 7 años desde que se descubría a este duendecillo, había que encerrarlo, porque a los 7 años se volvía malo y empezaba a causar desastre. No, pero. No, pero la Tenía concesión. fecha de, La tenía concesión fecha de mala. vencimiento. Sí, no. No, y eso con el Así, calendario eran cuático, entonces. claro, no, había que tener cuidado. Uy. Eh, bueno,
Aquí estoy buscando. En Sudamérica parece que la cosa se empieza a volver más rica como en la variación de los duendes. Por ejemplo, tienes en Venezuela los momoyes, en Colombia está el moán, en la mitología amazónica, y ahí está también en los guaraníes de Paraguay, el pombero, El pomberito. el pi, el yacyyateré, según estoy leyendo aquí. Brasil tiene el caipora y el curupira. Y después en este espacio entre el norte de Chile y Argentina, el coquena, que sería más vinculado El a coquena. la cultura quechua. ¿Ya? Los mapuches, como decíamos, estarían las traches. Si Anchimalenes. considera... aquí se menciona el trauco, pero yo al trauco lo consideraría algo particular de Chiloé, porque Chiloé, como es un territorio insular, igual y estuvo para muchos fines independiente del resto de Chile, igual armó su propia mitología. Entonces, claro, Sí. agarró algunos rasgos así como de la cosmología mapuche, pero también creó sus propias criaturas o según sus experiencias también devino en esta modificación de las mismas, de lo que se conocía como ya más tirado a lo mapuche. Se nota como un caso aparte el Chiloé, pero igual tiene semejanza el pombero con el trauco. Claro. Exactamente. Después tienes para allá en Asia, que imagino ahí también que algunos estarán familiarizados. eh, Se consideran a veces los yokai en Japón como seres que, que encajan en esta categoría, pero a veces no siempre. ¿Ya? Em, ¿Qué otros aquí estoy leyendo? El Ushioni, el Nillo. eh, pero también tienen como estas características no tan como similares al duende occidental. Por eso es súper importante hacer estas revisiones como exhaustivas de cómo también la cultura y la sociedad permean la mitología y hace que estas criaturas tengan naturalezas súper diferentes entre sí. Porque como que igual tú decís duende e inmediatamente se te viene a la cabeza el chiquitín así medio con carita de malo, con el gorrito puntiagudo que corre y se ríe. ¿Cachai? Y que es travieso. Em, Así es. Eh, en Corea del Sur están los dokebi, que son como, bueno, de hecho lo traducen como goblin. También son como unos duendes. No sé, ellos son, los goblins son, los coreanos son más, no son chicos, por lo que sé, tienen como más poderes, así como cósmicos fenomenales. A veces hacen trucos, a veces ayudan, pero son así como brígidos igual. Eh, En Filipinas, por ejemplo, está la leyenda de la Swan, que a veces es considerado como un brujo o demonio. Ahí también es súper interesante porque Filipinas tiene como una experiencia, no voy a decir similar, porque la gracia de las diferencias culturales es que no son similares, pero también tiene una historia interesante. No, estoy cagándola con las palabras. No es, el colonialismo no es interesante, pero fueron fueron colonizados varias veces, entonces ahí también la entremezcla de relatos se ve Ah. harto. Tenéis festividades también bien relacionadas con los duendes, con esto de que los leprechauns a veces son como súper famosos entre los duendes. Tenéis el Día de San Patricio, que se Ese. celebra harto en Europa, harto en Norteamérica. Em, Esa La descendencia gracia de San irlandesa. Patricio es que cuando fundó su primera iglesia, invitó a los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Entonces, ahí, cuando San Patricio empezó em, Después de una mini interrupción y misteriosa, hemos vuelto. Estamos en San Patricio. así es, que ¿quieres contarle a la gente qué acaba de pasar? Oiga, en estos pequeños segundos que ustedes no notaron,
se me cortó la luz por un par de horas, misteriosamente en toda la población. La compañía eléctrica no tiene motivos, pero fue cómico porque mientras todo lo que se demoró y puse a cargar los celulares, salí a fumarme un cigarro al patio, a la luz de la luna, y venían pequeños chispazos como de que iba a volver y se iba al tiro. Entonces era como ver todas las casas así como y después y ahí volvió. Así que hemos regresado, ustedes no lo notaron gracias a la magia de la edición de ese podcast. Pero ya, aquí volvemos con los duendes. Los duendes de la luz. Les recomendamos que busquen hierro ahí para protegerse de duendes y criaturas afines. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos hablando de San Patricio. San ¿cierto? Patricio, exacto. ¿O no? Sí, San Patricio. Toda esta tradición de la iglesia, cuando Quizás llamaron... los duendes. ¿Cuá? ¿Qué? Nada, quedamos en San Patricio. Ok. Sí, no sé en qué parte exactamente. Menos a los duendes irlandeses. Aquel santo que se usa para exorcizar, para hacer exorcismos de duendes, para protegerse contra los duendes, porque no soporta la imagen del hombre que los desterró de la casa de Dios, porque los sacó de una iglesia. No, pero... Así es, por eso se retrata a San Patricio, siempre hay como un duende a sus pies y está con el trebolcito en la mano. Eso en parte. Por eso San Patricio Así es, exactamente. Por eso es curioso que se celebre así como, si tú veis el día de San Patricio como se celebra actualmente, es con puro leprechaun, con puro verde y duendes y danza irlandesa y cero San Patricio, pues así que es curioso igual como Y digámoslo, mucha cerveza. Así es. Alcohol, punto Bueno, aparte ahí, dejémoslo ahí para futuro, porque tengo un datito ahí del alcohol. ándale. ¿Y cómo traemos estos duendes a Chile? Bueno, como todo llegó a Chile y a este continente, colonización. Eh, bueno, como había dicho antes, no precisamente colonización, porque ya existían Antecedentes figuras previos, de ¿sí? los duendes previo a la llegada a América, pero como bien dice aquí, déjame ver el nombre, Cristian algo era, debería, Cristian o Cris Salazar. Cristian Patricio. Cristian Patricio. No, Del Cris trébol. Salazar. Lo que pasa Cris es Salazar. que haciendo esta revisión bibliográfica me encontré con un blog que invito así a todos de verdad a leer porque está como maravillosísimo, que se llama Urbatorium. Urbatorium, gran fuente. Urbatorium, exactamente, hizo casi como una compilación muy buena sobre duendes y enanos en el folclore chileno. Entonces, claro, Ya. entrega un poco de antecedentes de los duendes chilenos, por decirlo así, y hace una descripción bastante exhaustiva de, imagínense ustedes, relatos de duendes y un poco cómo se imagina el duende dependiendo de la región. Así que cáchense la información que tenemos. Por eso yo creo que este es como Duendes parte 1, porque si nos pusiéramos a dar toda la información que proporciona el Urbatorium, tan solo el Urbatorium, tendríamos para un buen rato. Sí, así Pero que vamos despacito por Puente. las regiones de Chile. Ti. ¿Cómo están los duendes en el norte, Catalina? Los duendes en la primera región. No, mira, para contextualizarte un poquito,
Chris habla de que primero él hace esta compilación porque de por sí otra entrada que realizó de historias de duendes en Santiago tuvo muchas visitas. Entonces ahí hacía como una revisión rápida de todas estas categorías: gnomos, goblins, trasgos, elfos, enanos, leprechauns. Habla de un poco de por dónde revisar el tema casuístico de los duendes, pero dice esto mismo que hemos hablado nosotros. Parece que el tema de los duendes despierta mucha intriga e interés hasta el día de hoy. Respecto un poco a cómo se va a dirigir esta descripción, habla de que lo va a separar por región y después por personajes mitológicos individuales, que coinciden como con la descripción de duendes o enanos, un poco de lo que habíamos hablado previo en el barrio por América y por Europa y Asia, etc. También menciona que en estas reseñas existe esta mixtura de la que yo te hablaba entre historias, leyendas, seres nativos, seres prehispánicos, aquellos traídos por el imaginario español, y todo esto incorporándose a la cultura popular, y ahí es donde con las diferentes colonias, con los medios de comunicación, literatura, cine, media en general, los duendes chilenos se relacionan mucho con supersticiones como el diablo, las higueras de la noche de San Juan, otras supersticiones. Hay una inclinación también cultural chilena en particular, que es lo que hablábamos al principio, de asociar los fenómenos de los duendes con lo que yo te decía, con los espíritus chocarreros, los poltergeist, las desapariciones de objetos, Exacto. los movimientos inexplicables de estos objetos cuando están penando. Así que está como bien arraigado en el imaginario colectivo. De hecho, yo tengo experiencias súper cercanas de gente que ha sentido duendes, pues, así como que yo creo que es como lo que Sí. hablábamos la otra vez, es Yo de esta también. clase de... Y creo que también eso es lo que nos motivó a hacer este capítulo, es que yo creo que también todos tenemos alguna persona cercana o que conocemos a alguien que le haya pasado algo con un duende, o haya tenido el caso, o haya escuchado hablar, o se le empiezan a perder cosas. Eso es lo que yo te iba a decir, que es como lo que decíamos la otra vez. Vamos a tener siempre a alguien, un familiar, un conocido, un amigo, un vecino, que va a tener quizá alguna interacción con un duende. Es muy probable. Duende, típico chileno. Yo tengo una, pero más ratito la cuento. Ya. Mira, En el norte. sí, vamos a como ir barriendo nomás en el norte, porque de verdad es caleta. Incluso menciona esta fuente del Orbatron que se podría hacer en provincias. ¿Cachai? Ya. Sí, así de vasta es la información. Ay, ¿Por qué se separa también en región? Porque como aprendimos también, o como nos han educado, los duendes no existen viajan en bus. elementos, y existen elementos culturales propios e independientes de cada zona. Por ejemplo, y dependiendo del qué hacer. En En el el norte, me norte quizá imagino, va a estar más vinculado con la minería, Exacto. más en el centro agricultura, la costa pesca, el indigenismo, la vida en localidades apartadas. Por lo mismo ahí van a notar ciertos patrones, porque hay historias que van a ser más o menos parecidas una entre otras. Dependiendo un poco de la identidad de que cada comunidad va haciendo respecto a sus tradiciones y fusiones con otras nacionalidades y con otras culturas. Mire, me lo Me imagino. encanta, soy muy fan. Por favor, contáctame, Chris de Urbatorium, porque me gusta cómo escribes. Me lo imagino desde ya en el norte, duende atacando mineros, intentando quitarle el oro, intentando quitar un montón de cosas. Me imagino desde ya que se ¿Has viene eso. escuchado alguna vez el término pachacho? Pachacho. Mire, Ujú. no. Oh, me Yo está, cuando lo leí, me está llamando lo un duende recordé cuando... por otra línea. Perdón. Ahora sí. Pachacho. No, mire, yo ¿San, alguna vez ¿San Pachacho? escuché cuando chica el término pachacho, que se refiere a alguien chico. ¿Alguien? ¿Ya? Alguien chico, al menos así yo.
yo lo escuché en el contexto en que lo dijeron. Oh, todo En las pachacho. zonas de Parinacota hay avistamientos de duendes, gnomos o pachachos, así se les llama. Oh, pachacho, ¿Cachai? ya. Pues, Frecuentemente en los caminos montañosos, eh, muy antiguo, porque menciona que forma parte de las creencias locales más ancestrales. Eh, Pasa en el Valle de Azapa, en los cementerios, en los campos de olivares, de tomate, que dicen que están visitados. Ahí me recuerda un poco a esto que hablábamos de los duendes que estaban en los sembradíos de maíz. sí, sí. La zapa, las aceitunas. Pero me imagino también que también están relacionados con todo esto de la naturaleza y como nuestro país tiene clima tan variado y tanta naturaleza distinta, cambian, pues, cambian y me gustó el término pachacho, me encantó, lo voy a anotar aquí para ocuparlo posteriormente Guárdalo, guárdalo. para No, aparte, anótala, Juan. bueno, esto yo lo recuerdo un poco como del folclore celta, en general como del folclore europeo respecto a los duendes, que se habla mucho, bueno, hay algunas incluso obras de Shakespeare que mencionan a Oberón, a la reina Titania, al mundo como de las hadas o de los seres fantásticos, toda esta cosa que digo yo con el hierro, y en general se habla porque estas criaturas, aparte de ser traviesas, son distintas a los seres humanos en cuanto como a emocionalidad. Por ejemplo, son súper como antojadizas, muy rencorosas y en general no tienen mucha piedad para con los seres humanos. Eh, Tienen harto como vinculación con la naturaleza. Y eso es un poco a lo que quería llegar. Por ejemplo, está el mundo un poco del, de las hadas, de los duendes, y si tú cruzas, la idea es un poco como la mitología grecorromana, cuando vas al inframundo no puedes comer ni beber nada de lo que esté en ese lugar, porque si no vas a tener que quedarte ahí para siempre, como esclavo de esas criaturas. ¿Cachai? Entonces también me llama un poco la atención esto que estén como vinculados a sembradíos o terrenos agrícolas. Aparte de eso, ¿Ya? la presencia también se relaciona con entierros indígenas, con tesoros escondidos, que hay Los hartos famosos de esos en el entierros. norte. Esos Hay también... son una especie también como de, abro comillas, familiares del brujo ayudante enviados para esos entierros, para cierto tipo de persona, ese cierto tipo de tesoro, duende o se transforman también en animales. No sé Eh, o sea, como yo conozco el folclore de los duendes, o sea, también ahí va mi sesgo que es más tirado para conocimiento europeo. Yo sé que en ese sentido son súper orgullosos, entonces no sé cómo si se quieran poner al servicio, entre comillas, de un simple mortal, a es que menos que haya cuando... algún No, trato. no, Son no sé, no, muy buenos para hacer tratos, de mortal no ¿cachai? sé, O pero sea, la gente quizás tiene un poder superior. Sí, igual sigue siendo mortal en todo caso, pero cuando la pega está siempre... mala, la pega en Dundelandia, la cesantía, le encargo. No, pero sí se puede hacer a base de un trato. Pues, por ejemplo, Sí. tenéis Rumpelstiltskin, otro Oh, no me la diga cuento, nada. No me diga nada de ese pachacho. pero ¿cachai? Rumpelstiltskin. Sí, por supuesto. Rumpelstiltskin era súper conocido por sus tratos, pues, ¿cachai? Entonces, como en todo esto de que viene con un precio, sí, por ejemplo, Creo que es dirigente de Rumpelstiltskin Colo Colo ahora. te diría, te puedo cuidar este entierro, pero te puedo cuidar este tesoro, pero tienes que darme algo a cambio. Colo Colito. Generalmente, a pesar de que el precio se ve como razonable, siempre el Tiene duende va a letra tratar chica. de sacar Tiene la letra chica y más te caga el ganancia. Robertín. Es su experticia Parece presidente de la eh, República. en Ya. cuanto a los tesoros escondidos. eh, Hablan de que a veces se ven como bolitas luminosas flotantes y eso me hace recordar un poco a los Anchimay, Exacto. pero todavía súper al norte. Estamos súper al norte. Eh, Pero recordamos el mito de criptozoología, las aves mágicas que guían a los mineros de buen corazón y también con esas luces brillantes. Así es, Haciendo nuestra reminiscencia a capítulos pasados. también se mencionan
hechiceros, como tú decías, eh, se les describe en las zonas rurales como pequeños, anchos y cabezones, literal como una guagua caminando. Me hace recordar como esas Oh, animaciones de esos juegos así de casas derrumbadas oscuras y la guagua animada corriendo. ¿Los has visto? oh, sí, sí, No sí. sé, no sé qué juego es, pero así igual lo visualizo. La gente arrancando de la guagua, ¿verdad? Se habla como llegando a Arica, un caso noticioso particular que se reportó en el año 2003, El de los completos. de que se vio un duende en la ciudad robando joyas que pertenecían a algunas familias de ahí de Arica. Hay otro en el 2009 en donde casualmente se grabó en una casa un duende junto a una niña que bailaba frente a una cámara de un teléfono. Ya, pero veámoslo. ¡Ay, qué obsesión! Ay, vamos a entrar en un punto. No la quiero interrumpir, pero. La, la, No, no, la- si yo... las horas que me pasaba yo buscando videos de duendes reales 2008 en YouTube, en el Ciber. Uff, ¿En serio? uff. Fanático de esos videos de duendes. De hecho, hay uno muy famoso que se llama Duende en Argentina, que casi lo pongo de portada en este capítulo, que es muy parecido al duendecito que sale, el que con gorro, pero es un truco muy viejo que se hace con una parca. Se coloca una parca con gorro eh, amarrada en tu espalda y te tienes que poner, la persona se agacha, pero la parca queda levantada, entonces hace ver como una persona con los brazos colgando y por eso camina no hacia adelante, sino hacia los costados de esa persona. Entonces mucha gente Ah, graba el típico video de que hay gente que está en un camino y ven entre las matorrales salir algo y el duende cruza caminando raro de costado. Está hecho con una chaqueta, con una North el Face truco de falsa. la chaqueta. Pero me Oye, obsesionaban esos videos. el video está en YouTube. Sí, duende El video está en YouTube. A ver, Hace 11 años fue publicado, el 22 de reacciono, marzo del 2000. reacciono, pero de inmediato. Ya, ¿cómo se llama? Duende Arica. Te lo mando. Duende Arica, Duende Arica. Fantasma de niña en Arica. Espera, es que te lo mando. Oh, no, pero. Ay, ¿Te lo mando a Discord o te lo mando a WhatsApp? aquí lo tengo, hace 11 años. Está más pixelado que mi alma, pero... Oye, 320 por 340. Mira, ahí vemos una pequeña bailando. Debe estar titulada esa niña. Eh, Suerte en ¿Es la eso que prueba. pasó al lado? Pero eso es un menor. Es una guagua pixelada que desaparece. Pero dice, la mamá grabó a la niña y estaban ellas dos solas. Oye, ¿y desapareció? Hoy me dio ñañeras en el occipuxio. Búsquenlo, gente que está viendo. Fantasma de niña en Arica. Hay una niña bailando en un Nokia 240 x 320.3 GP. Así es. Y pasa un bebé caminando y desaparece detrás de un mueble. Solo se le ve la nuquita. Oiga, para ser un duende tiene harta pinta de hermano menor. Sí, pero... Pero era desaparece. solo la mamá y la hija. Sí. Arica y sus cosas. Ay, Era la guagua que se ve, pues. Era la guagua de los videos que se arrancan. ¿Veis? Era exactamente eso. ¿Qué comerán los duendes ariqueños para Aceitunas que y oro. parezcan guaguas? Aceitunas. Me encanta. Entonces los de la región de Tarapacá, que es a donde vamos ahora, comen plata, comen salitre, porque desde entonces que existen registros de duendes ahí. De la época del salitre, me imagino. Se le aparecían a los viajeros, a los cateadores, a los trabajadores de las vetas mineras. En algunos casos son traviesos, en otros agresivos, en otros alejan a los intrusos de sus minas secretas, porque tenemos que recordar también que existe, bueno, esto ahí se mezcla un poco de nuevo esta fusión entre lo local y lo europeo. Los enanos son conocidos por
como su conocimiento y su como habilidad para tener piedras preciosas, para encontrar piedras preciosas. Tení desde Blancanieves y los siete enanitos hasta los enanos de Tolkien. Así Ujú. que es como bastante conocido. Por lo tanto, protegen aquí también en Chile sus propias minas secretas. Rondan los cementerios, las casas abandonadas, las ruinas. Durante las noches roban herramientas, espantan a los ganados. A veces se podrían ver en la pampa escondidos entre los tamarugos y los pimientos. Eh, bueno, de hecho hubo un caso como súper relevante en la salitera de la Noria, en donde se encontró un cadáver momificado que lo bautizaron como Ata, ¿Cuál- ¿Cómo, cerca de Pozo el cómo lo bautizaron? Ata, Ata. A-T. Eh, Causó mucho revuelo porque era un cuerpo de menos de 15 centímetros. Entonces, para ningún parámetro era normal. Eh, Científicamente constataron que era de naturaleza humana, ¿ya? Pero podía ser alguna clase de mutación que había vivido como hasta los 6 u 8 años. Uy. Aparte de la pampa, las zonas urbanas tampoco se salvan de los duendes. En el sector norte de Iquique, junto al barrio industrial, se han reportado vistazos de duendes, particularmente en el sector de la población Jorge Inostroza y sus alrededores. Así que si hay alguien de ahí que nos esté escuchando, por favor cuéntenos de sus encuentros cercanos con duendes. So safe de Eh, duende. Duende atacan nuevamente la población. y eso a raíz de que son villas que nacieron a partir de tomas realizadas en donde estuvo el cementerio número 2 de Iquique. Ah, pero no, pero. Así que ¡Ay! es un hervidero ahí de... Uy. Está bien, eran tomas. Hay que. Pero, ay, hay en otro lado igual. Este. Eso respecto a la región de Tarapacá. En Continuemos. Antofagasta ¿Ya? tiene San Pedro de Atacama, algunas tradiciones orales que hablan de duendes con aspecto de niños pequeños desnudos que bailan y hacen presentaciones grotescas o danzas aterradoras ante sus testigos. Uy. Seguramente, al menos así lo explican en esta región, niños que no han sido bautizados y que murieron sin alcanzar a recibir el sacramento. Eso era una de las De cómo teorías de cómo se originarían los duendes acá, niños no bautizados y en su principio también niños moros no bautizados, españoles, y, Ah, y luego se derivó ¿acaso a huelo niños, racismo? y luego derivó supuestamente, ¿qué creo yo? Que a indígenas y el resto de gente originaria de los pueblos que murió niños pequeños sin ser bautizados y se les culpa a ellos de ser duendes. Por supuesto. No, no es mitología cristiana y eurocéntrica, sino tiene xenofobia y racismo metido. Ya. Se me fue la onda del enfado. Ah, sí. Está bueno Antofagasta. Eh, en la costa está la Caleta de los Duendes, cerca de Tocopilla. La caleta de los Antes duendes. exactamente. El Duende Alguna vez se Maravilla. le llamó Punta Aña o Ana. Es una zona con marejadas al norte de la bahía de los Algodonales, en un territorio minero en donde hay muchas historias sobre duendes. Esta caleta de los duendes tenía su propio muelle, una fundición de cobre, destilería de agua, que se abandonó todo cuando se habitó el puerto de Tocopilla. Y para allá también se fueron los duendes. Mira. Eso es Eh, nada menos que el mismísimo Alexis Sánchez. El duende Él futurista. es un... Eso juega como juega. Eh, Hay algunos testigos que lo dicen verlos en algunas casas antiguas, en sectores históricos. eh, y relacionado, no se acaba con la caleta de los duendes, sino que también está la quebrada de los duendes. Ah, ya, pero esos duendes tenían todo, tu copilla para ellos. En la provincia de los duendes debe haber un intendente de los duendes y un comando del rechazo de los duendes. Sí, me imagino, de seguro. Seguramente. Eh,
No, porque esta es una criatura demoníaca y como los demoníacos son de la prueba, hay comando de la prueba de los duendes. Em, entonces en esta quebrada de los duendes que desembocaba en ese tramo de la costa, se secó hace mucho tiempo y en esa misma costa existe la roca de los duendes. ¿Cuántas Nah, cosas podemos decir? pará con los duendes, Tocopilla. Pero, oye, Y como las fronteras no existen para los duendes y las criaturas en general, hacia el este van más allá de la frontera y llegan hasta Salta en Argentina, como con leyendas como las de los duendes de los valles calchaquíes. Argentina también, harta tierra de duendes. De hecho, de vez en cuando, cada cierto tiempo, algún argentino del campo, de la Pampa, captura un duende en noticias, luego a la prensa, ven que no era, listo, siguiente. Es un Me ciclo sin encanta. fin. Sí, me Argentino encanta. captura duende y luego se Me- desaparece. Salen argentinos con jaulas, tipo... En Antofagasta también había duendes y hay una cierta historia de como un grupo de duendes que se puso a jugar con niños. Entonces todos los adultos se escandalizaron y trajeron hasta un cura ahí para que bendijera el lugar donde aparecían. Oye, también anotamos, mire, ya tenemos lo del rechazo, lo de los duendes, varios puntitos que tengo yo para hablar de allí también, ¿ya? Lo de jugar con niños también. Ay, ay, ay. Eh, bueno, bajamos a la región de Atacama. Seguimos en zona minera, así que por supuesto que van a estar los duendes. Aquí es donde hablas tú de los niños, donde se ve más esto de los niños no bautizados, que se les apodaba como moros, o que no hayan amamantado, que se les llamaba patacanes, y que podían terminar convertidos en duendes. Por lo que muchos de los vistos, por lo que muchos de los vistos en las faenas, los restos de las plantas mineras, los bordes del río Copiapó, serían de esta categoría de duendes acusados por los racistas. Hmm, sí, se cree mucho por ahí en Copiapó de duendes no En el bautizados. cementerio, en el cementerio municipal de Copiapó hay una galería que se llama Patio 17 en donde se vería niños o duendes que parecen niños de poca edad durante las noches. Los cuidadores reportaron esto porque una noche vieron a una criatura como la que describí saliendo de una parte no tapada de un sepulcro, así que les causó sendo pánico, eh, salieron, salieron de ahí evidentemente y todavía se recuerda. Hay otros casos de Chañaral, de un duende que se refugiaba bajo una higuera y salía solo para jugar con los niños de ahí. En Vallenar eh, hay, para cambiar un poco el relato, un duende bueno en el ¿Ya? Valle de Tránsito que le regala a los niños monedas de oro, ya que sería el alma de otro niño no bautizado esperando ser redimido regalando dinero. Es un Regalando. Mire, ese está bonito. de muy, muy moralista, capitalista. Hmm. Toma niño, oro. Por favor, Así líbrame de esta maldición. es el duende multiricachán. Llegamos a Coquimbo, nuestra última región del norte. Están Aquí, bueno, los duendes funados, no me digan nada. Obvio que están no, ahí. es que aparte tenéis que pensar que es la cuarta región, está el Valle del Elqui, tenéis un montón de misticismo, está el hermoso pueblo lesbiano de Monte Grande. Yo me encanta cuando fui para allá y solo eh, Bienvenido. en el Valle de... Hay un letrero que dice así. Bienvenido al pueblo lesbiano de Monte Grande. No, pero te Pero llega debería, la Valle debería. lesbiana, o sea, tú llegas y ves la estatua gigante de Gabriela Mistral y literal hay puras mujeres. Ajá. No sé qué pasó, que no hay hombres, pero no voy a cuestionar el milagro. Eh, yo creo que es el poder lesbiano de Gabriela. Em, en el Valle del Elqui, como iba diciendo, Los famosos duendes lesbianos. lesbiano. En Salamanca tenéis Ay, también ahí por favor. los brujos, los magos de la zona. Y ahí está lo que tú mencionas, que hay algunos que se valdrían de duendes y de gnomos para sus propósitos. O también, y aquí es como lo que yo le daba vuelta, ellos
trabajarían más como de intermediarios entre Eso. el mundo y el otro. En Eh, el Valle del Elqui, evidentemente con sus cosas místicas, más que los duendes se están poniendo de moda las hadas, las ninfas, eh, a veces se dan incluso ya como recuerdos, como es una zona bien turística, se entregan como recuerdos del valle, siempre así full de esta cosa media New Age. Eh, en Coquimbo hay duendes funados, como decías tú. Hay reportes de avistamientos, de grabaciones, hay apariciones de duendes en el Hospital San Pablo, por ejemplo. Hay un trabajo titulado Entre duendes y churrascas, rescate de mitos y leyendas de las zonas rurales de La Serena, que se presentó en la Feria del Libro 2017. Es un equipo lo realizó un equipo de profesionales vinculados a la Unidad de Innovación y Gestión de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, y se dedicó a recopilar tradiciones orales como las descritas en Almirante La Torre, el Chacay, el Romiral, la Estrella, la Laja, los Corrales, Pelícana y Punta de Teatinos. Así que se ve como súper exhaustivo. Hay un caso que rescata, que es de una niña que en el Romeral jugó hasta los 10 años por las noches con unos amigos ay, secretos junto a un sauce, que resultaron. Eso respecto a la zona norte algo iba a, y los duendes. algo iba a acotar yo, no sé si era de la funa o... No, pero era un comentario real. Ujú. Eh, pero se me fue, se me fue. Era con... Ya, mira, mientras tú intentas recordar, Sí, por te favor. voy a... nuestro amigo aquí, Chris, que literal nos hizo la tarea de este podcast, aparte de hacer el orden como regional de las mitologías, hizo un compendio de criaturas y las ordenó de nuevo de norte a sur. A lo más norte tenemos al Muki, que es un enano minero de la mitología andina peruana. Así que aquellas personas que también son de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y en el norte de Chile pueden haber escuchado de él. Moki. eh, en aquellos, sobre todo en Chile, en aquellos territorios que se incorporaron aquí después de la Guerra del Pacífico. Mide a lo más medio metro el Muki. Es medio huraño, es ágil, es musculoso, no tiene cuello. Tiene el pelo dorado, la piel blanca, las orejas puntiagudas y suele cargar una lámpara de carburo o parafina. Se pone poncho, botas y a veces un casco. También se le ha llamado chinchilico, cuschi, anchancho y se suele aparecer en las minas, en aquellas que habita. Y en otros lugares donde haya agua como ríos o acequias. Eso también tiene que ver quizá como con las vetas mineras que siempre suelen estar cercanas a ríos. Eh, es funao porque intenta secuestrar niños que no están bautizados. Los espanta esta cosa de cuando se hablaba de los niños que estaban espantados. Y mira, aquí me gusta esta vuelta que se le da como al mito del Muki, porque hablaban de los niños moros, pero aquí como es una zona eh, donde las tradiciones indígenas están igual bien cuidadas, Sí. lo que hace el Muki al espantar a los niños les palidece la piel del susto, si es que no se los lleva. ¿Cachai? Ah, pero... Oye, ¿Cachai? eso es bien interesante culturalmente porque gente Tienes como nortina... medio subversión. Ajá. Eh, wow, Generalmente sí. cuando tú hablas sobre todo de estas criaturas así medias como demonizadas y terribles, no, es que se habla de su pelo, de su pelo negro, greñudo, Sí. su piel oscura, y lo primero que te dicen es blanco y rubio. Rubio y a blanca la gente. Que... Así, cuático. Eh, También aparte de eso, engaña a los mineros, a veces esta cosa que yo te decía, como de los tratos, les concede deseos de forma tramposa, pero a veces también es generoso. Hay varios que han tratado de capturar al Muki porque se dice que va
a conceder tremendas riquezas a quienes le obliga a trabajar en yacimientos de oro, plata o cobre. Su origen parece que estuviese asociado a los gnomos o a los duendes como espíritus malvados de la tradición andina, sobre todo del folclore minero, porque va por las galerías subterráneas, por sus propias cuevas dentro de estas galerías, hace escondites en el subsuelo de las pampas, en las montañas rocosas y en los desiertos. Para detectar al Muki, ¿Ya? Tendrías que arrojar en el suelo harina, talco o cenizas para ver si Y ver en las su patitas, huella. ver las patitas, clásico de duende. Exactamente. A veces en otros relatos el Muki se le determina como una raza particular de duendes, pero generalmente se habla de él como sujeto. O sea, podría ser un solo Muki, así como a lo Trauco, o podría ser los Muki, que son como una rama particular de duendes. ¿Qué prefieres tú, que sea un solo Muki o que sean muchos Muki? Que sea uno, pero Es como que tenga un sindicato con el resto de criaturas mágicas del norte. Esto es como cuando, me acuerdo cuando te preguntaban, eh, te gustaría pelearte con muchos gansos, con 100 gansos o un ganso 100 veces más grande? Esa es como la pregunta para mí en este Eh... caso. Creo que los Mukis repartidos, ojalá fuesen más débil que un solo Muki. Creo que es Uy, más fácil. me mató con lo del ganso. Porque igual uno podría tratar de arrancar, en cambio 100 son... Voy a pensar harto esta noche. Ya, mira, en Atacama está el barreterito. El Es otro barreterito. duende, Baila, me eh, imagino. duende de la tradición minera y parece estar relacionado igual con el Muki. Al barreterito lo quieren mucho en el gremio minero. Acompaña secretamente a los mineros en las galerías, les avisa de la existencia de material precioso entre las vetas. Lo hace con ruidos de su trabajo con el martillo y la barreta. Por ejemplo, si tú estás caminando y de repente escucháis un clan, clan, clan y no es tuyo, es seguramente el barreterito Pura diciendo cara. detente aquí porque hay material. Excelente trabajo, barreterito. Exacto. Generalmente se escucha cuando los mineros están descansando o cuando la mina, el trabajo, la beta queda en pausa. La horita colación. Eh, en todo el país se escuchan testimonios de haber escuchado al barreterito, pero sobre todo en La Pampa, en los desiertos y en los valles mineros. No se deja ver. Eso es como muy, muy, muy infrecuente. En la zona de Ovalle le llaman huecú, y hay algunas creencias que dicen que el barreterito es la encarnación de un simpático y dicharachero minero de antaño, que lamentablemente murió aplastado por el desplazamiento de un planchón de material en un accidente. Oh. También Que obvio, pero chato. eh, también se señala que podría ser un fantasma y que no hay minero que no crea en su existencia. Así que si usted conoce algún minero, pregúntele por el barreterito. Volviendo a casos que han sucedido, eh, recuerdo que en, no sé si en Chucky, probablemente haya sido en Chucky, porque ellos son los que tienen esos hiper mega camiones gigantes que, Oh, ya. que podrían pelear fácilmente contra un ganso. El relato en la noticia incluso de que a la salida de un turno nocturno, una criatura extraña, dijeron duende, dijeron chupacabra, dijeron que el tipo, atacó uno de estos camiones y le rajó el vidrio con un rajuño tan cuático que ese vidrio está creado para soportar que le lleguen rocas, que le lleguen piedras y no se rompe. Y aún así esta criatura logró rajuñar el vidrio de la cabina de ese camión gigante. Cacha. Y atacó al maquinista y luego se escapó. Entonces el tipo llamó al turno, que lo habían atacado, que lo habían, comillas, intentado robar, una criatura, una cosa así. Y pidió traslado y tuvo miedo, y su supervisor y todo el asunto. Y estaba la marca ahí en el camión gigante, el rasguño en el vidrio. Oh, qué cuático.
Qué cuático, yo he visto, bueno, tengo una prima que ha ido, es ingeniera ambiental, entonces va a trabajar a las mineras a veces, y he visto esos camiones, son monstruosos, pues si tienen que parar como todo el tráfico porque las cuestiones ocupan así no sé cuánto del camino y van súper Sí, lentos, es como intensa la cosa. No, no, sí, sí, no sí. puedo imaginar Una rueda es casi el porte de mi habitación. más o menos. Eh, Son ruedas tamaño muki. poder... Exacto. Eh, ¿Qué más Me tenemos? quedan dos y te doy la palabra. Por favor. Está el Tai, que también se le llama Coquena. Es un personaje que procede de la mitología andina, sobre todo de las tradiciones quechuas, calchaquís y diaguitas. Se conoce en la región de Atacama y Coquimbo y en las provincias del norte de Argentina, el sector de la Puna. Así que de ahí lo mismo, si alguien cacha más para que nos comente en profundidad. Eh, es un duende con trajes autóctonos. Usa poncho, Wow. aunque puede asumir otras formas. Eh, en el norte se le tomaba como una especie de pastor y líder natural de los guanacos. Le caen bien los guanaquitos. Los domina con sus gritos y órdenes y a veces se convierte en uno para despistar a los criadores cuando llegan al rebaño. Mira. Eh, ajá. Eh, Su forma de guanaco es como un guanaco blanco o en llamas, es luminoso y por lo mismo ha tratado de ser cazado por algunos, pero siempre en vano, porque se supone que su captura traería fortuna. Sus huellas son de guanaco, incluso cuando está en su forma más humanoide. El Yastai, si se siente amenazado, puede tomar así como una forma horrible y si debe escapar se hace invisible y se funde con el viento. Pum. Después tenemos otro del norte chico, sobre todo en la provincia de Coquimbo, el Chubiño, que sería una criatura muy escurridiza que se ha descrito semejante a un mono. Ya. Curiosamente, los monos no pertenecen a la fauna chilena, así que es interesante que Sí. se haga esa. Eh, Sería el equivalente como a los gremlins. Ya. Eh, Se le adjudicaría así como hasta carácter demoníaco, se supone que es saboteador, daña objetos, Ah, altera cosas en contra de los hombres, tiene muchos poderes, genera miedo, angustia, alboroto entre los animales más domésticos, en las caballerizas, en los corrales, pero nunca causaría a los seres que molestan. ataca Hay caballos personas. que se han suicidado de la desesperación por, por las molestias del chuviño. Sí, creo que Sí, he escuchado casos en el cual hay chuviñas y, chuviñas. y molestan a, por así decirlo, como lo que usted me describe, que molestan también a hombres, duendes, mujeres que molestan a hombres, eh, también mineros y todo el tipo, y los siguen y los golpean. Qué cuático. Sí, dice que aquí siempre el objetivo como del chuviño es desesperar y angustiar humanos, bestias, lo que sean. ¿Cachai? Humillarlo, hacerlo sentir derrotado, que se suman en la Eso, exasperación, que sí, se sí. sientan que los sobrepasen. Yo creo que el COVID es así como está detrás del chuviño, porque así como sobrepasados por imprevistos, problemas repentinos, y bueno, cosas más cotidianas Sí, como eso es lo, desperfectos del vehículo, las pérdidas de las llaves, que se te desaparezca dinero, que te caigas. Eh, Se dice que el chuviño representaría las fuerzas de la entropía y la frustración con las que siempre lidia el ser. Nos fuimos como en lo más. ah, chuta, ya. Nos fuimos en esa. Eso es como de criaturillas Del enaniles norte. duendísticas desde Oye, el norte. me imaginaba que en la región metropolitana y en la quinta región debe haber, ya llegando acá a la sección, el boca a boca, el mito urbano, porque la quinta región, el Marga Marga era una gran fuente de oro. Eh, Sí, Me imagino que haber salido cosas, historias deben haber por ahí. Bueno, yo tengo unas cositas, como ya lo había dicho anteriormente.
Yo era fanático de buscar duendes reales 2008. Y cada caso de duende que salía en la televisión, programas, noticiarios, yo lo seguía. Y era impactante ver en ciertos casos que los duendes se tomaban el... Bueno, ya me acordé lo que le iba a decir en delante. Cuando habló de las brujas de Salamanca. Ya. Es... bueno, se me había olvidado, ¿ah? ¿Cómo hacen que se me olviden las cosas? Ay, ay. Cuando le hacen un trabajo a alguna persona, le quieren decir algún mal o enviarle algún cierto tipo de carga, Ujú. eh, es probable que a la persona que le llegue esa carga, solo por el hecho de... Bueno, lo que entendamos como carga, Ujú. le empiecen a suceder duendes en su casa, o en el lugar donde habita, o con sus cercanos, porque esa persona tiene ese tipo de trabajo, o está cargado con eso, o a veces también es solamente la casa. Envidias, cosas así, ahora en este tipo de portal y comienzan a suceder. No es Y en otros lados ocurre de manera natural, cerca de los cerros, en lugares que antes eran construcciones muy cercanas a la naturaleza. eh, Ahí aparecen ellos ya en sí, más que por Ya. este tipo de trabajos que lo envían. Hoy este duende por interno, qué pesado que es. Qué pesado que es. Duende pingüino, estoy grabando. ¿Dónde pingüino? Eh, con respecto al caso de un duende cerca de la casa, eh, Ujú. un compañero de trabajo que me había contado en otra anteriormente, eh, Carlos, que él me asegura, él no está seguro de lo que vio, pero vio algo. Uy, Ya. me escucha un retorno. Él vive en una casa aquí en Playa Ancha, cerca de La Puntilla, Ujú. eh, y tenía su primer hijo. El asunto es que él dejaba los zapatitos en, no sé, en su casa, en su pieza, y de repente un zapato se perdía, su hijo bebé, y el zapato aparecía en el comedor. Entonces, ya sí, digamos que se nos pasó a alguien lo haber dejado ahí alguna otra vez. Pero esto pasó en reiteradas ocasiones. Entonces, el tipo, cuando me dice que no sabe lo que vio, pero lo que vio es que vio una criatura pequeña de reojo pasar por al lado, y él lo alcanzó a ver, que era pequeño, no sé, medio metro, un metro, y que se veían marcas de botas, de botitas, de barro en la casa, que llegaban a un cierto tipo en la pared, y en la pared empezaban a subir, como si estos seres caminaran por la pared, Ah, lindo. hasta mitad de pared con esos barros. Eh, con familiares de su esposa, y porque quizás este niño no estaba bautizado, el pequeño bebé, llamó a un pastor evangélico, el cual hizo una limpieza en la casa y dejaron de ocurrir momentáneamente en ese asunto. Él no quería, él no estaba muy cercano a la religión evangélica, pero los familiares de su esposa sí, y luego no cesaron estos ataques de duendes. Pero él dice que vio algo, que pasaba esto de los zapatitos, que pasaba esto de, de las pisadas en la pared. Ujú. Y así los casos han sucedido muy similares a través de todo el país. Recuerdo un caso que de una familia en Chilevisión, en el cual se le aparecía a una joven estos duendes, porque estos duendes, algunos tienen fascinación, volviendo al tema de la funa, fascinación con las mujeres, tanto sí que hasta quizás las acosan, las golpean y o las toquetean. Oh, Eh, por favor. Han sucedido acoso, golpes, cuando no se dejan. Y el problema es que no solamente son mujeres grandes, quizás también ha habido casos de duendes o criaturas que más allá de ser amistosos con niños, los atacan también en sus cunas, las golpean, a niñas en sus camas. Eh,
me pongo a pensar en si bien dueños de casa, estas eran sus tierras o son criaturas de la naturaleza, del maíz o del cerro, en cierto tipo de casos solo hacen bromas y trampitas para fastidiar. Me recuerdo un caso en que la gente tenía un minibar y los duendes le tomaban el alcohol sin abrir el sello de seguridad de las botellas. Entonces los tipos tenían marcada la botella, no sé, de un pisco, de algún licor sellado arriba en la tapa. Y con el pasar de los días sonaba el minibar con la alarma que tenían. Y el bar completamente seco y el líquido de la botella iba bajando. Cacha. Así con la pérdida también de joyas, un montón de dinero a familia, cosas preciosas. Me gustan las cositas brillantes. Le gustan las cosas brillantes. He oído también de que, como usted también lo nombró anteriormente, le gusta hacer tratos. Entonces, si se te desaparecen las llaves, tú puedes nombrarlo en voz alta y indicarle a que te devuelva las llaves y tú le vas a dejar algo a cambio. No sé qué les gustará. Otra joya de valor, otro líquido. Me acuerdo que hay un caso, un tipo que le dejó un cigarro, pero se le había perdido un reloj. El tipo dejó un reloj en el mueble, no estaba. Y dijo, si me devuelven el reloj, les doy un cigarro. Apareció el reloj y el tipo, en vez de dejar los cigarros, les dejó un pito. Ándale. El pito desapareció. El reloj volvió a aparecer, pero en los días igual se le volvió a desaparecer el reloj. Así como que no le gustó. Parece que no era muy buena calidad. Voy a contar mi caso, mi verdad, mi historia. Uh-huh. Esto ocurrió en el año 2014. No hay ningún antecedente físico. No es que yo lo viera. No es que... Es que yo sentí algo, Catalina. ¿Cómo te lo cuento? Era 2014, me parece que era Semana Santa o vacaciones de invierno. Yo me fui a quedar un fin de semana a la casa donde vive mi tía en Santiago. Mi tía vive con una amiga y su familia en la comuna de San Ramón, población de La Bandera. Y en esa casa hay unos pequeños gnomitos. Tienen semifama de bruja, un poquito por allá, pero como el chiste, ¿eh? Y habían unos pequeños duendecitos que una de las dueñas de casa dijo que a ella le gustaban y que eran sus duendes protectores de la casa y protegían a toda su familia porque solo entran familiares en esa casa y como son familiares no le hace nada. Son dos casas pegadas, la de ella y la de atrás de sus padres, los tatas. Y los tatas en ese momento estaban de viaje en el sur. No había más piezas, así que me mandaron a dormir a la casa de los tatas. Entretenido. Yo te juro, Catalina, que presentí algo con los duendes, porque siempre me habían llamado la atención esas figuritas de yeso. En la básica también, cuando yo buscaba estos videos y caminaba por el colegio, yo vi una casa, y en la casa había un patio con estos tipos de gnomos, o como en un antejardín que tenían una figura ahí, y yo estaba seguro que en esa casa habían duendes. Pasaba por afuera y yo decía, aquí hay duendes, aquí hay dentro hay duendes, y lo conversaba con un amigo. Y en esa casa también me generó esa misma inquietud. La cosa es que, Catalina, yo te juro, la noche anterior al viaje, yo pesqué mi mochila completa. La vacié. Y empecé a guardar todo el equipaje que iba a llevar para ese fin de semana. Pantalones, poleras. Y lo puse en un orden específico. Básicamente una lasaña dentro de la mochila, con todas mis cosas. ¿Ya? Yo me fui a acostar en la casa de los tatas, en la cama de los tatas. Era no, creo que fue... Sí, era invierno. Hacía calor. Me saqué los zapatos, las zapatillas. Me saqué los calcetines. Dejé un calcetín en cada zapatilla. Y me dormí. A la mañana siguiente, cuando me iba a levantar, faltaba un calcetín, Cata.
Di vuelta a la cama, di vuelta a todo, busqué. Como si yo me acuerdo que lo último que hice es que me saqué los dos calcetines y dejé uno en cada zapatilla. Y no estaba, no estaba. Busqué la cama, la pieza, pregunté en otros lados, nada. Hasta que, limpiando la mochila nuevamente, como sacando qué ropa me iba a poner, al fondo de la mochila estaba el calcetín blanco, que era uno de los únicos pares blancos que había llevado, estiradito, pero así como en el poto de la mochila, estiradito, y la calceta blanca que me faltaba. Lindo. Y dije, listo. Me han hecho el trucazo. He sido troleado por el duende. Pero yo tenía la certeza, juraba ante notario, ponía mi mano al fuego, toda la cosa, de que yo dejé un calcetín en cada zapatilla. Y desperté y faltaba uno. No hay gato, no hay perro en esta casa, no había mascota. Ese calcetín desapareció. Pero podían ser duendes. Desapareció y apareció estiradito del fondo de mi mochila, así como súper piola, así como, hola, soy un calcetín que alguien me dejó aquí, cómodamente, al fondo de la mochila, que yo había hecho de manera como lasaña con otra ropa. No había ningún calcetín abajo porque yo revisé la noche antes de ir a Santiago de que la cosa estaba así. Así que yo culpo a los duendes. No sé qué opinas tú de esta anécdota. Eran duendes. Eran duendes. Bueno, y en esta casa, se me han perdido llaves también, pero... O sea, siento a veces que hay que como pescar toda la intuición. Y si tú dices que tenías esa intuición tan poderosa, creo que era por algo, es porque percibías algo. De esa casa. He ido posteriormente a esa casa y no me ha vuelto a pasar nada. No sentí los duendes porque no me quedaba en la de atrás en realidad en la noche. Deben estar en la de atrás, que es más de madera, más antigua. Me quedaba en la otra de adelante cuando he ido. Pero... Esa es la otra, lloro. Sí. No me queda, pero... Me robaron un calcetín. Oiga, yo tenía también aquí dos puntos de mitos también para ir ya. ¿Cómo espantar a un duende? Son el mito de cómo espantar a un duende, que me dieron varios tips. Y tengo dos cosas que no sé, deben ir en este capítulo, pero no sé cómo abordarlas. Ok. De partida, ¿qué escucha usted de cómo espantar a un duende? Agarrarlos a chuchar. Agarrarlo a chuchar. Esa es como la carta segura con cualquier criatura chilena. Porque obvio que va a entender. Y bueno, he oído también que son el se hierro. Aplica, no sé si aplica a los autóctonos. Yo he escuchado varios que son muy bizarros. No sé si estas criaturas ya se toman el copete, se me esconden los calcetines. Pero para espantarla, por lo menos, de partida, que son muy ordenados. Por lo que si dejas un puñado de garbanzo, un puñado de arroz, un puñado de granos de azúcar, y le pides en voz alta que los ordenen, se van a ir porque es mucha pega. Pero los van a ordenar, no sé, de dejarlos en la cocina o debajo de la cama, cosa que ellos te lo ordenen, así como, chus, este buen desordenado, ya, empiezan a ordenar. Granos de arroz también. Y uno que oí una vez es que estos seres son muy limpios. ¿Ya? Y no me acuerdo si son los dos juntos o solo uno, pero cuando alcanzas a ver uno, tienes que cerrar un ojo. Porque porque solo lo verías con un ojo y el tipo queda quieto, el duende queda quieto. Porque no puede hacer, no sé, su genjutsu o su truco de desaparición por la pared cuando lo estás viendo con un solo ojo. Y el más insólito, un remedio para espantarlo, es defecando frente a él. ¿Qué opina usted de eso? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha oído? ¿Qué quieres que opine, Checho?
como son tan limpios, o también cuando molestan a las guaguitas, también eso, el truco, no sé. Es que es tan antihigiénico, es tan raro. Pero, ¿por qué una criatura interdimensional se escaparía de la caca? Eso es lo que me llama la atención. Y quiero que esté en el capítulo para nombrarlo, porque he escuchado ese mito. Cuando ¿Cachai? a las guaguitas se les pone plata una medallita de plata con la cintita roja. En la cintita roja, medita de plata. Y quizás. Y un poquito. Es que no quiero decir es lo que voy a decir también, pero. Entonces no lo dije. No lo voy a decir. Pero también cuando. Es para ahuyentarlo de los bebés, ¿cachai? Que no ataquen a los bebés estos seres, también tiene que ver con fecas. En mi super pauta, que incluía arroz, caca, garbanzo, listo. Check. Le voy a dar dos casos. Dos casos que con esto creo que podríamos cerrar bien. Más que casos, son energías, son mitos, son de algún conocimiento que tenemos nosotros que da para pensar en otro tipo de duende, en otro tipo de energía, quizá en alguna cosa así. Voy a decirlo muy serio, tengo dos cosas anotadas acá. El mito de los pitufos. El mito de los pitufos satánicos. ¿Ya? Que dice el mito de que un niño tenía un póster de los pitufos y lo atacaban duendes en la noche y un día este niño desapareció y en el póster de los pitufos después ya no estaban los pitufos. Y eso circuló y generó una especie ¿Que lo secuestró papá Pitufo? Y eso secuestró una ola de que los pitufos eran satánicos y quema en la parte más conservadora religiosa de Argentina. Hubo quema de peluches de los pitufos, hubo que eran satánicos, todo este bloque satánico de los 90 de que todo era satánico. Era satánico. Pero, ¿cachai? Es que recuerdo. De esa entidad de que quemar pitufos, que los pitufos eran el enemigo, una serie de televisión que representaban pequeños duendes que vivían en un bosque, me pareció raro. Entonces, que ese mito urbano he circulado por ahí, que hayan sido satánicos, que tengan esa energía también semi maligna por su historia, porque también es bien escabroso todo lo que entre mito y realidad que va entre eso. Y lo otro, Catalina, es el fenómeno. Es que va a parecer chiste, pero créeme que estoy hablando muy en serio, y todos los que están escuchando también. Me estoy riendo de antemano. Pucha, perdón. El fenómeno. Los duendes mágicos. Ah, ya, sí los cacho. Los duendes mágicos de Cencosud, digámoslo. Una empresa de Horst Polman, el cual ha creado por, no sé, los últimos 3 años, una obsesión en niños chilenos, en padres chilenos, por una hiper... no sé si es que en los 90, 80 y hasta principios de 2000 era tanto el fanatismo del consumismo en Chile, en otras partes lo creo, por agarrarse a combos, por tratar de conseguir un famoso duende mágico, una expresión tan del capitalismo. Yo sé que pasaba con las Monster High. Las Monster High, anteriormente con los Furby, con un montón de cosas, me imagino. Las Brat, la Draculaura, por supuesto, todavía no me llega. ¿Qué? Pero ¿no te llama la atención de que estos objetos súper amables y súper codiciosos de simpáticos duendes navideños generen un fervor tan violento en la gente, en una necesidad casi diabólica de los niños por tener su colección, por tener el puto colorito dentro de ellos, porque la colección sin el colorito no vale nada, po. Entonces, por supuesto que las fábricas son 700 de los que lo han hecho lo mismo con las láminas y un montón de cosas así, pero con un objeto que es
no es la gran weá, tampoco es un muñeco de trapo, es casi una pepona hecha duende, es muy parecida, digámoslo, incluso el momento de Anabel, ya, tirémosla a objeto embrujado, a mito urbano, pero este fenómeno de los duendes mágicos, toda esa energía, obsesión que irradia en los niños, yo creo que debe llevar a algún lado, generar algún tipo de entidad, no sé si decir tulpa del consumismo, o alguna cosa así, o alguna energía de gente que no sé, se gasta no sé cuántas cuotas para tener todos los duendes para que los tenga el niño. Me genera también un miedo. Es bien paranormal el asunto, siendo que son solo peluches y son compra, pero da para pensar así como, wow, que quizás Horace Pullman con quién hizo un trato y a quién está vendiendo cositas de almas de para beneficiarse porque son grito y plata y tampoco es como que lo avale una serie de televisión ultra conocida, una mega película, como que surgió este fervor casi de la nada. También da miedo eso, creo yo, no sé, ¿qué opina usted? Todo lo contrario, Cheto. ¿Qué? Sí, este es uno de los casos en que estoy como en desacuerdo porque pasa Porque a usted le que gustan los duendes mágicos. Ahí está. no, No, por favor. creo que se da a veces que se intentan buscar estas explicaciones extraordinarias para, no sé si ocultar, meter debajo de la alfombra lo horroroso que es algunas veces solo la naturaleza humana, ¿cachai? Vivimos en un sistema súper cruel, súper despiadado. El capitalismo no necesita ser ni demoníaco, ni fantástico, ni con propiedades mágicas para causar estragos. Y cuando estás metido en una sociedad en donde sabes estudiar tan bien los afectos, los intereses, los hobbies, las cosas que te hacen feliz para explotar lo más posible el consumo, no me sorprende, ¿cachai? Que papás se agarren a combos en una multitienda para tratar de conseguirle el duende mágico al cabro chico. No me sorprende para nada. Mire. No, yo lo decía por wear, tampoco pienso. Yo también pienso que es el consumismo, pero estaba en la sección cucurucho de aluminio en la cabeza, que tanto nos gusta acá, de vez en cuando. Tinfoil hat moment. Sí, estaba en una de esas, sí, también pienso que. Y como lo hemos dicho en otros capítulos, lo real, lo que vivimos día a día, a veces da más miedo que lo sobrenatural. Sí, el capitalismo es el mayor de los demonios. Igual, lo hemos dicho. como echándole una mirada a lo que tú mencionabas, los duendes mágicos, parece que no son exclusivos de Pullman. Son fabricados en China, perdón. Y, a ver. No, si deben ser también una corporación que debe tener niños trabajando. Como menciona una colega, aquí dice lo no que una pyme, realmente estamos haciendo es mostrar a los niños que los bienes de consumo son relevantes y que nos dan cierto nivel de estatus. Nos los estamos educando para vivir en una sociedad más amigable donde podamos compartir y tomarnos las cosas con calma. Para un niño de 6-7 años, tener duendes mágicos es un sinónimo de estatus. Como tú y yo, en algún momento queríamos el Hot Wheels taller y lavador de autos. Yo odiaba a mi vecino hijo único que tenía ambos. Infantil, por muy irrelevante que lo veamos desde nuestro autocentrismo, era importante tener. Y tenés unos papás que se desviven por ti y que como que dentro de su tortura en el trabajo, para Navidad lo único que quieren es darte algo que te haga feliz y el niño te dice, voy a llorar si no tengo un duende mágico. Entonces, ¿cómo tú quieres que el fruto de tu vientre y por lo que sonríes todos los días no tenga su duende mágico? Colorito, estáis todo funado, nada más te digo. Aparte creo que salen
con la tarjeta salían a 6 lucas y a precio normal salían 10 lucas. Entonces, para regalos niños creo que es un precio relativamente. No sé, el problema es cuando es que vendían 30 y estaban agotados, entonces la gente ya Sí, pues, por con eso, es 80 que mil era pesos en accesible y todo Yapo.cl. Ujú. Hipotecar la casa por un duende mágico. Eh, bueno, y eso era la sección cucurucho, el cucurucho de aluminio. Se aluminio time. En No, fin, destruya el capitalismo y vote a prueba. exacto, Que no, porque la nueva constitución no nos va a solucionar todos los problemas, pero es un buen paso para que un montón de gente viva dignamente. Así que vote a prueba. recuerde que Toque de Convención Queda Constitucional. Podcast es uno de los pocos podcasts paranormales que vota a prueba. Ahí Así nomás se las es. dejo. Y eso, yo creo que estaríamos por esta zona norte y mitos de duendes. Se vienen mucho más de duendes, así que manténganse atentos y se vienen muchos más años de toque de queda podcast y que no somos Ah, aburridos de por podcast. decir la verdad sobre los mágicos. Exacto. Los duendes mágicos. Jos Oh, Polman nos va a tener terrible denuncia por este podcast. Más, más continuaremos desde el penal más cercano. Eso ha sido todo. Eh, ¿Alguna otra palabra al cierre, Catalina? ha sido un año exquisito haciendo un Oh, podcast con verdad. Checho. Es bueno, mi primer podcast y como te digo, una de las cosas pocas cosas constantes que he mantenido en mi inconstante búsqueda de que gracias. Y eso que le gusta lo constante, ¿ah? Lo ha dicho. Sí, es que soy una persona de consistencias, pero es como yo creo los rasgos perfeccionistas que tengo. Entonces, soy tan en búsqueda del perfeccionismo que me abrumo, entonces si no me sale perfecto al toque, lo abandono. Pero estoy trabajando en ello. Y de eso se trata este podcast, trabajando en ello. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido, que han sido nuevos escuchas, que están maratoneándonos, que ha llegado de otros países. Recuerden colocarle al botón seguir en Spotify, recomendarlos con un amigo para que esto se duplique. Ojalá este capítulo los haya interesado, entretenido. Eh, Cualquier consulta pueden dejarla en nuestro correo electrónico, que ahora sí estará en la descripción. Sí, Eh, y eso pues, comienza el nuevo ciclo de Toque y Queda Podcast, capítulo 21. Un año desde que comenzamos y estamos felices de que estén creciendo con nosotros. sí es. Hasta luego. Estamos preciosas y fantasmales crisálidas. Pachachos, los pachachos del Toque de Queda.